Hola a todos, ¿cómo están? Deseo que tengan la máxima energía. Les mando desde acá toda mi energía, esa energía que nos permite cruzar hasta las montañas más altas. Y esto me trae a la mente una experiencia, una anécdota personal que quiero contarles. Fue hace algunos años, cuando estaba en la universidad con uno de mis cursos. Fuimos a hacer un paseo en el cual íbamos a acampar en una laguna que quedaba cruzando el Cayambe. El Cayambe es una de las majestuosas montañas que tenemos en mi hermoso país, en la Sierra del Ecuador, y habíamos contratado un par de guías para que pues nos lleven hasta la laguna. Lastimosamente ese día el clima no nos favoreció, estaba lloviendo, la neblina era muy densa. Esto hizo que nos perdiéramos. Un grupo pequeño de estudiantes, entre los que me encontraba yo, nos perdimos del grupo más grande. Y precisamente en el grupo que estábamos, ninguno tenía provisiones, sleeping bag, carpas, ni nada que nos pudiera proteger del frío. Estaba lloviendo, estábamos mojados, teníamos mucho frío. Empezamos a buscar sin separarnos, separándonos de dos, de tres, para lograr encontrar el grupo más grande, pero nada daba resultados, no nos los encontrábamos. El miedo se empezó a apoderar de nosotros, sentimos mucho miedo, frustración. Llegó un momento en que no nos daban las fuerzas, nos sentamos a pensar en qué hacer y pues nos llegaron todos los pensamientos negativos que le pueden llegar a alguien en esta situación. Pensamos en lo peor, pensábamos en lo que pasaría el día de mañana, cómo saldrían las noticias. Eh, Nos imaginábamos realmente lo peor. Cuando ya empezó a oscurecer, nos dio miedo y dijimos, tenemos que hacer algo, porque dormir aquí, a la intemperie, mojados, con este frío, quién sabe qué pueda pasar mañana. Y ya sin muchas fuerzas decidimos levantarnos. Unos eran más fuertes que otros y ayudaban a los más débiles, pero todos nos levantamos, ninguno se rindió y decidimos regresar hasta donde lleguemos, pero regresar. En el momento en que decidimos tomar acción, levantarnos y hacer algo, entonces nos encontró el guía y nos llevó al grupo más grande, que también estaba perdido, nunca llegamos a la laguna. Esa noche nos tocó acampar en el Cayambe, pero encontrar al grupo más grande nos permitió podernos calentar porque ellos tenían cómo hacer fuego. El fuego nos calentó. Además, nos dieron prioridad en lo que respecta a las cobijas, las sábanas, las mejores carpas, los sleeping bag, porque habíamos pasado varias horas en el frío. Y esto nos permitió dormir y al otro día amanecer. Al otro día el panorama era otro, el sol brillaba, el Cayambe resplandecía, el paisaje era hermoso y nosotros pues no llegamos a nuestro destino final, sino que regresamos. Nuestro profesor estaba bastante preocupado, pero gracias a Dios estábamos todos bien. A medida que nos alejábamos de la montaña se iba haciendo más pequeña. Y cuando nos alejábamos y la veíamos más pequeña, empezamos a recordar. Y esos recuerdos nos trajeron mucha risa, todo el dolor, el sufrimiento, el miedo, la frustración, las cosas que dijimos, algunas groserías, otras tonterías, en ese momento sonaban ridículas y nos hacían reír a carcajadas. Y traigo esta experiencia y esta anécdota aquí porque creo que así es la vida. A veces nos vemos en medio de montañas grandes, inmensas. Creemos que no podemos salir de ellas, creemos que son imposibles de escalar. A veces cuando estás en medio de la montaña te sientes pequeño, indefenso, insignificante, pero hasta que no decidas dejar de ver la montaña y empieces a ver lo que hay cruzando la montaña y tomar acción, entonces pues te podrás hundir y quedar ahí. O, como en mi experiencia, en la que gracias a Dios todos decidimos salir, mientras más te alejes de esa montaña, cuando finalmente logres superar todos esos miedos,
y te alejes, te vas a dar cuenta que a medida que te vayas alejando, la montaña se va haciendo más pequeña hasta que simplemente desaparece. Y cuando eso ocurre, vas a recordar el momento en que estuviste ahí, lo importante que fue para ti, para tu crecimiento, lo valiente que fuiste al superar esos miedos, esas frustraciones, y te vas a sentir espléndido. Podríamos decir que así como esa montaña son nuestros miedos. Por eso hoy quiero hablarles brevemente de esta emoción, que en ontología creemos es un eje fundamental que direcciona al ser humano a tomar decisiones en la vida. Como lo he dicho en mis videos anteriores, las emociones son parte natural del ser humano. No son buenas ni malas, no son positivas ni negativas. Por eso hoy quiero darles una mirada distinta del miedo. Sé que crecimos creyendo que el miedo es negativo. De pequeños nos decían, sé valiente, no tengas miedo. Y por eso el miedo es mal visto en todos los entornos de nuestra sociedad. Si un líder demuestra que tiene miedo a su equipo de trabajo, se va a ver como un líder débil. Cuando somos padres, ocultamos nuestros miedos para intentar proteger a nuestros hijos. El admitir que tienes miedos es mal visto en todos los espacios sociales y a todas las edades. Sin embargo, esta emoción ha existido desde que existimos como especie. Y personalmente creo que esta emoción es la que nos ha permitido evolucionar, existir, sobrevivir. Alguna vez un profesor de ontología me dijo que los seres humanos tuvimos que buscar un disfraz para el miedo. Y entonces apareció la palabra estrés. Ahora, un ejecutivo fácilmente puede decir tengo estrés o estoy estresado y sonará como alguien importante. Sin embargo, si esta misma persona dice tengo miedo, otra sería la historia. A mí me hizo mucho sentido. Les he dicho anteriormente que en ontología definimos al ser humano como cuerpo, emoción y lenguaje. Estos tres dominios van entrelazados como una trenza de tal manera que el uno depende de los otros dos. También les mostré en uno de mis videos pasados cómo el lenguaje o las palabras tienen el poder para influir en nuestros estados de ánimo y cómo cambia nuestro lenguaje cuando estamos en una emoción u otra. Por eso, para explicarles sobre el miedo, quisiera partir de la reconstrucción lingüística de esta emoción. Sé que tengo que hacer X, pero poseo el juicio de que estaré en riesgo si lo hago. Tengo mis dudas sobre el resultado. Creo que mis posibilidades son restringidas y por tanto, si puedo evitarlo, así lo haré. Este juicio sobre el riesgo que tengo si hago X cosa se debe a nuestras experiencias personales o las de alguna persona que haya tenido gran influencia en nosotros, sean nuestros padres, nuestros maestros, algún hermano o algún amigo. Como seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido, el no saber a qué atenernos o qué ocurrirá si hacemos X o Y cosa, el no saber qué pasará si te arriesgas y te lanzas a lo desconocido. ¿Qué pasará cuando cruces esa línea? O si no recuerda tu primer día de escuela, tu primera cita, cuando fuiste a tu primer trabajo, la primera vez que jugaste ese partido importante del deporte que tanto amas, cuando tuviste tu primer hijo o tu primera hija. En general, cada vez que hacemos algo por primera vez, sentimos miedo. Muchas veces este miedo nos paraliza, imposibilitando nuestra capacidad de acción y de aprendizaje, como cuando estuve yo en esa montaña. No sé cuántas horas estuvimos paralizados, sentados, pensando en lo peor, hasta que finalmente decidimos ser valientes, levantarnos y regresar. Entonces nos encontraron. Yo encuentro un concepto contradictorio en aquello que nos enseñan desde niños. Sé valiente, no tengas miedo. Yo me pregunto, ¿cómo se puede ser valiente si no sientes miedo? ¿No es acaso el miedo el camino hacia la valentía? ¿De qué sirve si hago algo que no tiene miedo? No estoy haciendo nada del otro mundo. El secreto es transitar del miedo hacia la valentía y entonces poder sentir la satisfacción de haber logrado algo después de haber sentido ese miedo, de haber sido valiente y haber enfrentado esa montaña y haberla cruzado. Para mí el miedo es una de las emociones más importantes que tenemos los seres humanos.
ya que nos muestra con claridad las opciones que tenemos y sobre las cuales tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Cuando alguien se pregunta, ¿qué debo hacer para cambiar mi vida?, pregúntese primero a qué le tiene miedo. La respuesta a esa pregunta revela sus necesidades de transformación. El miedo es la emoción que nos muestra lo que debemos hacer para tener mejores resultados. Yo les doy un ejemplo. Yo le tengo miedo a exponerme en público. Por eso para mí hacer estos videos, hacer mi primer video, fue algo súper importante. El primer video lo retrasé varias semanas metiendo N pretextos porque no quería cruzar esa línea. Hasta que un día simplemente decidí, el video se va como esté. El ser valiente y tomar esa decisión me permitió a mí poder continuar haciendo estos videos y seguir en este camino de aprendizaje. Por eso, si te da miedo hablar en público, si sientes miedo de tener una relación amorosa, si te da miedo salir a vender, si te da miedo emprender o cruzar la línea para salir de determinada situación en la que te encuentras, eso es justamente lo que tienes que aprender a hacer para generar nuevos caminos para tu vida. Si nos ponemos a pensar, detrás de cada logro que hemos tenido está vinculada esta emoción. La satisfacción de saber que logramos algo, pero que para haberlo hecho debimos haber cruzado esa línea, que antes de eso tuvimos miedo y fuimos valientes, cruzamos la línea, es lo que nos hace sentir orgullosos de nosotros. Mientras más grande haya sido la montaña, mientras más grandes hayan sido nuestros miedos, mayor será la satisfacción de cruzar esa línea. Para finalizar, quisiera mostrarles la relación entre el miedo y el liderazgo desde una perspectiva distinta, en donde el reto no es ocultar tus miedos para mostrarte como un líder fuerte, sino al contrario. Para mí el reto es poder mostrar nuestros miedos y enfrentarlos si son relevantes para tu futuro y el de tu comunidad. Imagínense por un momento, cuando un líder se muestra tal y como es, genera confianza. Cuando un líder muestra sus miedos, pero también la valentía de enfrentarlos, no solamente nos sentimos identificados como seres humanos, sino que también empezamos a sentir admiración por la valentía de este líder. Pensemos un momento y quiero dar como ejemplo a quien para mí ha sido el líder más importante de nuestra historia y por eso estoy estudiando su modelo de liderazgo. Estoy hablando de Jesús y sin querer entrar en religiosidad, simplemente considero que es un modelo que debemos seguir y entender, ya que hay millones y millones de personas que siguen a este líder y su liderazgo ha sido tan importante que incluso dividió nuestro calendario en dos, antes y después de Cristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo del 32 al 41, nos cuentan la historia en la que Jesús fue a orar al monte Getsemaní. En esta narración nos cuentan cómo Jesús tuvo miedo cuando sabía todo lo que se le esperaba y toda la travesía que él iba a vivir en unos momentos. De hecho, dicen que él estaba angustiado, triste, cuando fue a orar a su padre. Seguramente mientras oraba tenía tanto miedo que incluso hasta lloró. Hubo un momento en que incluso le pidió a su padre, aparta de mí esta copa. ¿Pueden imaginar el miedo que estaba sintiendo Jesús en ese momento? Pero yo me pregunto, ¿cómo un líder que mostró tanto miedo se ha convertido en el líder que hoy admiramos tanto? Jesús mostró su miedo a sus apóstoles y a las personas que lo rodeaban, pero también se conectó con la valentía y el amor para enfrentarlos. Esto hizo que las personas que lo rodearan sintieran y se sintieran identificados y lo vieran como un hombre auténtico. Y cuando tuvo la valentía de enfrentarlos, hizo que también estas personas lo admiraran, convirtiéndose en el líder de millones y millones de personas, el líder que conocemos hoy. Si creen que la información que han recibido hoy es útil para ustedes y sus vidas, los comprometo a que compartan este video. También, si quieren recibir más información como esta, los invito a que me sigan en las redes sociales, Instagram y Facebook, @simbiosis.cc. Y también se suscriban en mi canal de YouTube, que estoy como Ana Bernal. En mis redes sociales podrán encontrar información de contacto en donde podrán preguntar sobre nuestros cursos, nuestros programas y sesiones de coaching individual. Espero que tengan un excelente fin de semana.